Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviare. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, estimados radioescuchas. Estamos aquí viernes 12 de enero del 2018 en su Hora del Diálogo por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en el control de estudio nuestro buen amigo Luis Guillermo Martínez y sus amigos de siempre Luis y Rafael. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Luis. Muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, un nuevo viernes, ya viernes 12 de enero. Bueno, el segundo día de las conversaciones allá en República Dominicana. Luis, ojalá los venezolanos, la democracia y la libertad tengan suerte y estos actores que ahora están en ese diálogo, pues los ilumine el Señor y traigan buenas noticias, noticias que desea todo el pueblo venezolano, de un cambio en la manera de actuar, en la manera de tomar decisiones y sobre todo en lo económico, en lo social y en el crecimiento del país, porque lamentablemente, Luis, vamos a tener que hablar de situaciones absolutamente críticas y sobre todo de la terrible corrupción que está acabando con el mundo, Luis. Eso es terrible. Vamos a nosotros a proponer una ley que pueda realmente atacar y hacerle un llamado nuevamente al Contralor General de la República que actúe. El Contralor es un órgano, o la Contraloría General es un órgano, yo creo que el más importante para la lucha contra la corrupción, porque además de poner freno a ese terrible flagelo, también orienta la actuación de los gestores públicos, de los funcionarios públicos, y pone en conocimiento también de la norma a la ciudadanía para que pueda ejercer su presión para que se extinga la corrupción en el máximo posible. Seguro, Rafael. Es más, no solamente la Contraloría tiene ese papel fundamental, como su nombre lo indica, pues controlar, que es lo que menos hace en los actuales momentos el ciudadano controlador, porque se supone que debe ir a la Asamblea Nacional y presentar su informe de gestión y eso no lo hemos leído en ninguna parte. En todo caso, para el día de hoy, los estimados amigos de la Hora del Diálogo, tenemos variada información, pero se pueden comunicar con nosotros por el 0212-264-1494, 0212-264-1619 y como lo indicó Rafael, también por la web www.sintonia1420.com. Bien, ahorita el día de ayer y de hoy hay reuniones en República Dominicana, la llamada Mesa del Diálogo. Algunos señalan, hay diversas opiniones, pero lo cierto es que también eso tiene límite, ese pedimento que se lleva a República Dominicana, que es muy sencillo, son 4 puntos que lleva la oposición y siempre es bueno recordar. El primero de ellos es liberar, lo voy a decir sin un interés jerárquico, sino uno de ellos es liberar los presos políticos, otro es reconocer la Asamblea Nacional Constituyente en su función contralora, legislativa, otro es aceptar, parece que hay inconveniente con la palabra, pero en todo caso, como lo entendemos, el canal humanitario en alimento y medicina, y el cuarto punto es unas elecciones transparentes, porque es evidente que la gente vamos a llamar el régimen, se llenan siempre la boca diciendo que aquí ha habido 19 elecciones, pero son elecciones que la gran mayoría de ellas han sido altamente cuestionadas. Ahora bien, por el lado del oficialismo llevan 2 puntos. Uno es, Rafael, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual
a todas luces, no solamente aquí internamente, sino externamente, los países, el Acuerdo de Lima no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, la Comunidad Europea, pero además de eso, levantar las sanciones que hay contra los funcionarios, la lista que ha pasado a los Estados Unidos. A fin de cuentas, el tiempo es corto y ya sabemos que el día lunes 15 del presente mes, si no hay un resultado claro, objetivo, ya algunos actores que están en República Dominicana entienden que sería inoficioso seguir en eso. Entonces eso nos tiraría a otro escenario. Claro, ya ha habido antecedentes como en el caso cuando hubo la reunión que fue el Vaticano y digamos lo que expuso el señor Pietro Parolin, que era el que estaba allí, y dijo que simplemente el gobierno incumplió con una serie de requisitos y bueno, y aquello no se dio. Entonces ha habido varios intentos frustrados, porque una cosa es estar en esa mesa y otra cosa es ganar tiempo, como decimos coloquialmente nosotros, correr la arruga. Rafael, ese es el comentario. Sí, no, realmente nosotros en este programa, Luis, como bien lo conocen nuestros amigos de la radio y los amigos de la web, intercambiamos información sobre todo con el Ecuador, porque tenemos una gran vinculación con el Ecuador y porque además asesoramos a algunos políticos y a algunos empresarios en el Ecuador. Pero fíjate cómo algo que me llama poderosamente la atención en la lucha contra la corrupción, Luis, que el Contralor General de la República del Ecuador ha actuado de manera extraordinaria, ¿no? Si comparamos siempre con la actuación del Contralor de aquí, que vive lamentablemente sumergido en un nefasto silencio que más bien protege y estimula la corrupción, porque no ha participado absolutamente en nada. Al contrario de eso, el Contralor General Pablo Shelley notificó al expresidente Rafael Correa de la realización de un examen especial sobre la deuda interna y externa, y para garantizar la transparencia se asignaron 11 expertos en finanzas y en el aspecto jurídico como veedores de ese proceso que está realizando la Contraloría y los organismos de control del Ecuador sobre la deuda que rige aproximadamente una década del señor Rafael Correa. Esto es muy importante porque realmente se han cometido desafueros extraordinarios. Primero, desconocer los organismos de control. Una deuda del país implica enajenar inclusive a futuro los recursos del país, recursos que nos pertenecen a todos los ciudadanos. Y por eso las constituciones nacionales de nuestros países establecen órganos de control. En el caso nuestro, pues el primer órgano de control es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene el derecho de revisar las propuestas en el orden constitucional de los organismos gubernamentales. No es solamente para trancarlos, es para revisar y colaborar realmente para que no se efectúe eso que nosotros llamamos un elemento nocivo para la salud de las finanzas públicas y de los recursos de los venezolanos y de los ecuatorianos en este momento. Bueno, a mí me parece extraordinario que esa decisión que haya tomado, que tomó el Contralor Pablo Shelley en el Ecuador, y ojalá lo repitiese el Contralor General de la República Venezolana, que por cierto no sé ni siquiera su nombre, ¿no? Porque esas deudas externas y deudas internas a veces sufren, digamos, de sobrepasar los procedimientos o violentar los procedimientos constitucionales. En el caso del Ecuador, Luis, un acuerdo entre organismos internos, entre ministerios, esgrimió un argumento del secreto de las negociaciones y del endeudamiento del Ecuador. Eso es absolutamente ilegal, porque la Constitución habla de que en estos casos los organismos deben intervenir públicamente para discutir los efectos nocivos que pueden surgir en cualquier negociación que entrega el patrimonio del Estado.
Bueno, dentro de esos 11 veedores está Patricio Alarcón, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Pablo Dávalos, que también es presidente de una Cámara de Comercio, Marcelo Merlo, Alfredo Conal, y sobre todo me llama la atención que hay un expresidente, León Rondós, como garante de la transparencia que pueda realmente salir de ese examen especial de la deuda interna. En Venezuela se está hablando de una deuda interna también, que no sabemos exactamente, nadie conoce exactamente cuál es el monto de la deuda interna y externa del país y las condiciones en que se han endeudado al país, a futuro inclusive, enajenando el futuro de nuestros jóvenes. Eso debemos nosotros de comentarlo, traerlo realmente a la discusión de una mesa pública, porque allí deriva la situación en que se encuentra Venezuela, sumergida en un profundo subdesarrollo y lamentablemente una inflación galopante como nunca vista y el deterioro absoluto de la calidad de vida de los venezolanos, Luis. Seguro. Por cierto, el nombre que no es fácil recordar, porque como casi no actúa, del contralor venezolano, el señor Manuel Galíndez. Manuel Galíndez, voy a tomar nota. Pero bien, en todo caso, independientemente de los problemas que hay en la hermana República del Ecuador, lo interesante es que lo están solventando, y lo están solventando por la vía institucional. Y nada más democrático que la consulta refrendaria que van a tener el 4 de febrero, donde van 7 preguntas que no las vamos a leer ahorita porque es bien, lo vamos a hacer siempre en la hora del Ecuador, Rafael. Pero bien, el caso nuestro es casualmente regresar la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. Aquí tengo en las notas, aunque son variaciones sobre otro tema, el caso de la validación de los partidos políticos. Quería anotar esto porque la Asamblea Nacional, para nosotros ilegal, va ahorita decretó pues que los partidos tenían que validarse a través del CNE, y creo que Acción Democrática va a asistir al proceso de validación, según indicó el vicepresidente de este partido, el señor Edgar Zambrano. Confirmó que participarán en la renovación ordenada por la constituyente. Vamos a luchar por el legado histórico de AD, señaló en Globovisión. Bien, el comentario que voy a hacer es el siguiente. La política hay que llevarla definitivamente a través de los principios. Si el 16 de julio del año pasado, los venezolanos en aproximadamente 7,5 millones, en una consulta, quedó decidido que no se iba a reconocer la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Eso debe ser mandatorio para toda la actividad política. Ese es el problema que tenemos nosotros en la oposición, sobre todo en la dirigencia, la falta de unidad. Me gustaría que si van a participar, eso lo suscriban todos o no lo suscriba nadie, porque aquí la política tiene que llevarse a través de actos unitarios, independientemente que a lo interno haya una discusión bastante abierta y debe haber diferentes puntos de vista, porque de eso se trata la democracia, del diálogo, de la conversación, de la concertación. Lo que no puede haber es una manipulación permanente, y ese es mi comentario, y te voy a agregar algo más para que tú lo digas también, Rafael. El comentario es el señor, que por cierto yo lo respeto a él como respeto a cualquier ciudadano. Me refiero al señor Claudio Fermín. Él dice que se va a postular a la presidencia, respaldó las primarias para elegir al aspirante unitario. Eso lo declaró en Últimas Noticias. Pero bien, ¿qué es lo que digo yo? El señor Claudio Fermín, reitero, con todo el respeto que nos merece cualquier aspiración de cualquier ciudadano, caramba, nosotros queremos gente que esté el día a día en la lucha, en el fragor político. Y mira, debe ser que esto puede ser mediático, pero yo lo que veo siempre por el lado de la oposición, me refiero en la palestra, es el caso de Antonio Ledesma, que es ampliamente conocido, el caso de María Corina, y eso por nombrar algunos, el mismo caso de Julio Borges. O sea, todos estos actores políticos están
permanentemente actuando, llevando, están en la vanguardia. Y todo el liderazgo, porque en forma general es así. El mismo joven Freddy Guevara, que se acaba de ir, pero cuando uno ve un personaje como el señor Claudio Fermín, que viene como, digamos, de vez en cuando y nos dice, bueno, aquí estoy yo si no me han visto, estoy a la orden. Lo que nosotros necesitamos es gente que estén luchando permanentemente, y aquí culmino esto con el pensamiento de Bertolt Brecht, que decía, alguien que lucha un día es importante, alguien que lucha de vez en cuando también lo es, pero el que lucha permanentemente es indispensable. Rafael. Sí, no, me parece muy interesante que en este justo momento que vivimos una turbulencia política y vivimos en un país pánico por todos lados, pánico en lo económico, pánico en lo social, pánico en la delincuencia, pánico en los servicios públicos, y los ciudadanos venezolanos estamos muriendo por pedacitos. Realmente la participación abierta de aquellos venezolanos que tengan una visión de país, que hayan trabajado en función de pensar el país para ofrecer a los venezolanos, bueno, bienvenido. Lo que sí creo es que, primero, estoy de acuerdo en esas elecciones, en elegir nuestro líder, nuestro conductor de los próximos años en el gobierno, para tratar de enmendar a toda esta situación que vivimos los venezolanos. Que participen todos de manera abierta, pero tenemos que tener un propósito, no es solamente elegir una persona convocando a una parte de la población a votar, que tenga el ánimo de ir a votar. Tenemos que trazar una estrategia basada no solamente en las votaciones para elegir ese líder, sino en un debate público, pero acompañado con veedores realmente que tengan cierta condición de respeto por el país o del país hacia ellos, y que su condición, su calidad de profesionales, de probidad, de su conducta ciudadana y sus conocimientos sean probados. Una especie de moderadores que recojan lo sustantivo del debate para irla mejorando, enriqueciendo, y se vaya a una segunda fase ya del debate, y luego recogiendo toda esa información planteada por los que puedan debatir en función de que los venezolanos escojamos ese líder, pues se presente una visión de país bien concreta sobre la posición de estos aspirantes. Esto nos permitiría la ganancia, primero, de que no haya división entre aquellas personas que estén debatiendo por el futuro del país, y porque están recogiendo exactamente la visión de país que tiene cada uno de ellos, y se está, digamos, revisando de manera científica para enriquecer el planteamiento, y al recogerlo ellos estarían de acuerdo en esa visión, que esa visión de país, ese programa gubernamental de rescate, se ha presentado de manera formal al país, y el país, ya recogiendo esa información, avalaría de manera absoluta y positiva esos planteamientos para esa visión de país. Me parece que Claudio Fermín, bueno, con todas las fallas que podemos tener todos, pudiera participar, así como Lorenzo Mendoza, que es un joven muy exitoso en la gerencia privada y muy conocedor de organismos internacionales que pudieran facilitar alguna posibilidad de reconstruir el aparato económico, el aparato productivo del país, y eso sería extraordinario. Esto lo digo pues en función de que precisamente ese señor que tú mencionaste ahorita, Manuel Galíndez, como jefe de ese organismo de control general del país, se ha utilizado como instrumento político nefasto, que no le hace un buen, digamos, augurio a la democracia, porque lo que hace es inhabilitar a la dirigencia que presenta una opción de, digamos, de rescate del país. Él llega, por cualquier razón, lo inhabilita cuando esas no son sus funciones. Bueno, Luis, cuando me refería a que el gobierno de Correa recurrió a algunos instrumentos nefastos para endeudar el país de manera exorbitante y de espaldas, digamos, a los ciudadanos, fue el decreto ejecutivo 1218,
que reformó el reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas en un convenio interinstitucional firmado por Petroecuador y el Ministerio de Finanzas. Eso es algo, bueno, inconcebible, que internamente se establezca un decreto para saltar por encima de la constitucionalidad de un país y endeudar, hipotecar el futuro de un país. Eso es absolutamente lamentable. De aquí van a salir consecuencias bien graves, porque yo creo que Rafael Correa, si estos veedores realmente determinan que allí hubo violación a la norma como un delito constitucional, entonces se le va a prohibir la salida del Ecuador y va a tener problemas bien contundentes por esa forma de gerenciar que lo hemos visto también aquí en Venezuela. Yo le preguntaría a cualquier ciudadano de cualquier tendencia política, inclusive alguno de los enchufados que no estén muy próximos al señor Maduro, ¿cuál es la deuda externa? ¿Para qué se utilizó? ¿En qué forma se adquirió la deuda interna y externa del país? ¿Y cuáles fueron los objetivos? ¿Y dónde se emplearon esos recursos? Y estoy convencido que el 100% de las personas en nuestro país no sabrían decirlo, ni siquiera los diputados, porque se pasó por encima y eso es gravísimo. Por eso, Luis, yo quería entonces finalizar el comentario con que el país se organice para luchar contra la corrupción, pero de manera determinante. Ya hay la experiencia de que algunos países, Luis, han aprobado una ley de extinción de dominio. La extinción de dominio es la pérdida del derecho que tiene cualquier persona de poseer una cosa. Claro, esta extinción de dominio es la pérdida de ese derecho en favor del Estado, sin contraprestación de ninguna naturaleza, sin compensación alguna para su titular. Esa acción es autónoma en los términos de la presente ley. Estoy leyendo la ley de Colombia, la 793 del 2002. El artículo 2 dice: se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial cuando recurriere cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado en cualquier tiempo sin que se explique el origen lícito del mismo. Cuando uno ve una persona que de repente de la noche a la mañana se hace rico, tiene camionetas lujosas, vive en una quinta que acaba de adquirir, compra propiedades en el exterior, en los Estados Unidos, preferentemente para todos los corruptos, y se le ve ese cambio de vida, entonces hay que aplicar esa ley de extinción de dominio. Segundo, el bien o los bienes de que se trate, digamos, directa o indirectamente de una actitud ilícita, los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas o correspondan a objetos del delito. Es decir, establecer una ley de extinción de dominio que le permita al Estado rápidamente recuperar todos aquellos bienes y riquezas provenientes del delito probado. Eso hay que hacerlo porque el nuevo gobierno que pueda regir en Venezuela, un gobierno democrático, un gobierno de libertades, un gobierno que se sustente su actuación en las expectativas del pueblo venezolano para su calidad de vida, tiene que atacar, tiene el deber de presentarse a sus ciudadanos como una persona absolutamente proba, que ataque la corrupción en su profundidad. Y la corrupción, nosotros sabemos qué imaginación tienen los corruptos. Los corruptos, ellos hacen una congregación de corruptos en el mundo entero, tienen la posibilidad de constituir empresas fantasmas de maletín en el mundo y esconder los productos de lo robado. Pero como bien repetía Carlos Andrés Pérez, hay dos cosas que no se pueden esconder: la tos y la riqueza. Entonces, cuando el organismo contralor observa cambios en la conducta y riquezas, entonces tiene que actuar basada en una ley. Esa es la única forma, mis queridos amigos, que nosotros pudiéramos garantizar
realmente el desarrollo absoluto en todos los sentidos de nuestro pueblo, atacando la corrupción con este tipo de leyes que nosotros vamos a proponer a la Mesa de la Unidad Democrática, para que en ese debate que estamos proponiendo y que Claudio Fermín va a participar como aspirante a la presidencia de la República, entonces uno de los puntos fundamentales de esa discusión en ese debate tiene que ser el ataque a la corrupción, pero no solamente decirlo, Luis, sino con elementos sustantivos, claros, precisos, como esta ley esta ley de extinción de dominio, para que el organismo tenga posibilidades de realmente garantizar la transparencia en las ejecutorias de ese nuevo gobierno. Claro. Por cierto, Rafael, tuve la oportunidad de leer esa ley que me pasaste por vía de correo, ley de extinción de dominio. Creo que es una ley de 17 artículos, 18 artículos, por ahí está, 12 páginas. Incluso no es una ley muy voluminosa, pero específicamente trata el problema de la corrupción. Esto me hizo recordar una ley que aquí se quedó, fue derogada, llamada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, que espero que me corrijan si me equivoco, pero sí, porque lo estoy diciendo ahorita basado en la memoria. Creo que el promovente de esa ley en aquella oportunidad fue el señor Luis Piñerúa. Ley de salvaguarda del patrimonio público. Y me interesa porque esto que está en la República de Colombia, puede ser esta ley de extinción de dominio, digamos, la entrada para controlar este tipo de actividad ilícita, porque al final de cuentas, el que paga aguas abajo todas estas corruptelas es el ciudadano, nosotros, los que estamos a pie. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, yo estimo, siempre lo he pensado así, la corrupción nunca se va a acabar, siempre va a haber grado de corrupción. Lo interesante en una sociedad es que haya controles. Es como el crimen, ninguna sociedad está exenta de que haya crímenes, haya violencia, haya corruptelas. Lo importante es que la sociedad tenga los mecanismos para reducir y que no haya impunidad. Sobre todo cuando estamos hablando de dineros públicos, en donde, bueno, todo el mundo sabe, tú estás colocando el ejemplo de las camionetotas, etcétera. Y esa frase, reitero, que decía Carlos Andrés, era muy interesante. Él decía, hay dos cosas que no se pueden ocultar, la tos y el dinero. Bueno, y exactamente. Y entonces uno observa cómo salen, entran. Es más, voy a recordar, el señor Guaycaipuro Lameda, que fue presidente de PDVSA, señaló en una oportunidad, a lo mejor me equivoco en la cifra, pero señaló algo así como que fuera del país había en ese momento 350.000 millones de dólares, un poco más de lo que se estima que es la deuda pública interna y externa. Rafael, se estima que la deuda pública interna y externa nuestra está alrededor de 200.000 millones de dólares. Y cuando ellos llegaron al gobierno, la deuda era de 30.000, es decir, que la han básicamente sextuplicado. En fin, ahí están las cuentas. Es más, aquí está un artículo del señor Ramón Guillermo Aveledo, donde señala, el artículo se llama Colapsan los cuentos, y dice lo siguiente: la economía en América Latina crecerá aproximadamente en un 2,2% promedio en el 2018. Para Venezuela, The Economics pronostica conservadoramente un decrecimiento de menos 6%, con una inflación de 1.104%. ¿Dónde está la guerra económica? La excusa gubernamental sería un mal exclusivo, porque este año Cuba, recordemos, Cuba crecerá 1.8% con 5% de inflación, y Bolivia tendrá un desempeño positivo de 3.5% y una inflación de 4.4%. Y si bien el Producto Interno Bruto de Ecuador retrocederá moderadamente menos 1,8%, su inflación es prácticamente inexistente con 0.6%. Es decir, que de los mismos países del ALBA, nada más nosotros sufriríamos la agresión imperial. Éramos el primer exportador de petróleo y el tercer productor del mundo. Ya no figuramos entre los primeros 8 exportadores ni entre los primeros 10 productores. Ya no es crisis, es un colapso. Y ciertamente
estamos hablando que el peor desempeño que hay en toda la región, incluso considerando los países que son afectos a ellos, ya lo hemos nombrado, Bolivia, Cuba, etcétera, no tienen la calamidad que tenemos nosotros. Es más, incluso ni siquiera Haití, que es uno de los países más pobres de toda la región de la América. Entonces nosotros lo que pensamos es lo siguiente, estimados radioescuchas, Rafael, la gente que trata el tema con bastante profundidad y con bastante pertinencia indica que aquí en nuestro país al menos pasó algo más allá de $1 billón. Eso es 1.000 millones de millones. Es decir, siempre lo hemos dicho, con eso se recuperó, con los planes Marshall, con ese dinero se recuperó, como decir, 12 veces o 8 veces más de lo que se gastó para recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y para un país como nosotros, con aproximadamente 30 millones de habitantes y tengamos gente comiendo en la basura, no hay medicina, no hay alimentos, hay aparte de la escasez, un desabastecimiento, pero de marca mayor. Y claro, ahorita, yo ayer escuché al ciudadano presidente hablar, creo que unas 3 horas más o menos, y no se refirió, hubo temas que no tocó. Pero lo cierto es que, y digo esto porque, aunque es un tema aparte, el desastre de Curazao, de la gente que salió en balsa y murieron ahogados, y ya nosotros entramos en la no honrosa estadística de los países en la región que tiene balseros. Aparte de Cuba estamos nosotros. Y bueno, ayer repartió dinero, billones de bolívares. Y deuda por aquí, deuda por allá, y dijo que estaba armando lo que era la Gran Caracas, y habló de cómo se iba a embellecer todo, y la cultura, y bueno, tocó diversidad de cosas. Pero la pregunta que me hago, y bueno, es que ellos están llegando al gobierno el mes pasado. Estamos hablando de unos señores que tienen al mando de esto alrededor, ya van a cumplir ahorita en febrero 19 años. Caramba, y entonces el país peor no puede estar. Ahora, yo creo que esto del carnet de la patria y todos esos instrumentos que tienen, bueno, ahí es donde yo entiendo que la oposición debe tener una posición clara. O no aceptamos meternos en eso los ciudadanos que no estamos a favor de la manera como se dirige la política económica, social del país, o nos metemos todo y le quitamos el argumento del carnet de la patria, porque aquí puede haber una exclusión, y digo esto por todo lo que está pasando en la red de automercados, que bueno, le mandaron a bajar los precios y todo el mundo sabe. Yo no quiero decir porque ahorita estamos en una hiperinflación y ya uno pierde la capacidad de asombro con el precio como crece día a día. Pero lo cierto es que si se termina de caer esos canales de comercialización y mercadeo como son los abastos, quizás ellos pretenderán a través de la alimentación, los CLAP, como se le denomina, y los carnets de la patria, decir quién come y quién no come. A quién le prestamos a la salud o no. Bueno, esto es algo simple y llanamente rechazable, aberrante, y es aquí en donde la ciudadanía no se puede conformar con esas dádivas y tiene que exigir aún mucho más de lo que está. Y es allí donde queremos que la República nuestra entre en el Estado de Derecho y en la institucionalidad, porque aquí las instituciones son las que tienen que tomar ese peso específico. Y bueno, y esto es un poco también, Rafael, que es otro tema, pero que está ligado con esto, la famosa criptomoneda. Bueno, ya voy a decir nada más lo que opinó, porque es cortico, el diputado William Dávila. Él dice, la nulidad, por cierto, la Asamblea Nacional emitió su posición al declarar la nulidad absoluta. Y es que, ¿qué es lo que es la criptomoneda? Ellos le dicen la moneda Petro. Con el Petro el gobierno solo quiere evadir sanciones financieras violando la Constitución y que legitima la transacción de ilícitos. Pero es que aún más, ellos tienen como respaldo el campo Junín, creo que es Guayacucho, que son 5.000 millones de barriles ya certificados al precio que está el barril ahorita. Pero es que ellos no pueden comprometer los activos de la nación en esto. Y bueno, a fin de cuentas, hay un mundo de cosas y lo que nosotros queremos es superar esta calamidad política, social
y hacemos voto, porque somos venezolanos, somos patriotas y queremos que esto salga bien de manera democrática, electoral. Creemos que independientemente de las expectativas que hay, que lo que salga de República Dominicana el día 15, que creo que es donde van a leer los acuerdos, sea algo cierto, por lo menos en cuanto a aceptar la ayuda en medicina, alimentos, liberar los presos políticos, en fin, porque todo esto depende exclusivamente del Ejecutivo. Rafael. Sí, no, realmente, Luis, la situación es complicada porque desde el inicio de este tipo de gobiernos que tienden al autoritarismo, a quedarse en el poder de manera permanente y sobre todo a cumplir designios de sus jefes fuera del país, en este caso los cubanos, los Castro, realmente se creó una expectativa muy negativa y una desconfianza que fue creciendo. Bueno, que al momento todo el mundo entero, estoy hablando del globo terráqueo, desconfía de las políticas de Nicolás Maduro, de la palabra de Nicolás Maduro, porque están y han tomado partidos de manera contundente, como el Grupo de Lima, Europa, Estados Unidos, Canadá, todos ellos han tomado partidos ya muy contundentes porque conocen la realidad. Bueno, recordemos al inicio de este gobierno que se creó un Plan Bolívar 2000 por encima de toda, norma y leyes, y allí se enriquecieron como el general Weffer y muchísimos otros generales que sobre una servilleta construían una factura para solamente, disfrutar de los buenos whisky en cualquier parte bastante costoso. Eso fue trayendo como consecuencia una desconfianza absoluta en la forma de tomar decisiones en la administración pública venezolana. Fíjate que en el Ecuador, contrastando con esta situación, el fiscal general Carlos Vaca explicó un nuevo modelo de investigación que tendrá la Fiscalía para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Corrupción y delincuencia organizada que en Venezuela crece y que lamentablemente no hay términos para atacar esto porque los organismos están supeditados a lo que diga Miraflores. Ningún organismo tiene autonomía para investigar absolutamente nada en Venezuela. Bueno, solo en el caso de Brecht, en el Ecuador, ya se han procesado hasta el vicepresidente de la República y 8 exministros. Y hay 29 expedientes por asociación ilícita, lavado de activos, concusión, cooptación ilegal, de nuevos defraudación tributaria y falsa ideología, inclusive testaferrismo, cohecho y, por supuesto, delincuencia organizada. En el Ecuador, para que veamos, los venezolanos, se está atacando la corrupción y se está atacando también porque hay mucha fortaleza en los organismos del Estado y hay mucha independencia, autonomía, que no ocurre en Venezuela. Fíjate, estaba hablando de la desconfianza. ¿Quién puede tener confianza sobre un presidente que es electo sobre la base de la violación de la norma constitucional? El artículo 227 dice, de nuestra Constitución en Venezuela, dice que para ser elegido presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento. Y está claro lo que voy a decir, no poseer otra nacionalidad. No poseer otra nacionalidad. El señor Maduro, bueno, el pueblo casi todo sabe que el señor Maduro tiene doble nacionalidad. Ahí hay la primera violación en cuanto proponen al señor Maduro como candidato presidencial. Y es electo candidato presidencial con la anuencia de todos los organismos que integran el Estado, incluyendo la Fuerza Armada Nacional, que para ellos debe ser sagrado que se respete esta Constitución, sobre todo en el orden de nacimiento, de nacionalidad de quien va a regir los destinos del país. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso hay mucho temor de las decisiones que puedan
pueda tomar el señor Maduro en el orden de empobrecer nuestro país y enriquecer otros países. Y el artículo 229, por si eso fuera poco, Luis, dice que no podrá ser elegido presidente de la República quien esté ejerciendo el cargo de vicepresidente ejecutivo. ¿Y qué cargo tenía el señor Maduro cuando se propuso para ser candidato presidencial y luego presidente, Luis? Vicepresidente, claro. Vicepresidente. Entonces aquí hay una violación extrema. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Los países amigos de Venezuela, enemigos del régimen de Maduro, enemigos en lo político, no confían de manera absoluta. Esa criptomoneda que ahora le cambiaron el nombre para evitar la distorsión que puede tener contra la norma constitucional que dice que la unidad monetaria nuestra es el bolívar. Está atacando inclusive la herencia que heredamos y que habla la propia Constitución en su preámbulo de los designios del libertador Simón Bolívar. Está atacando nuestra unidad monetaria cuando pretende crear otro petro. Bueno, la única facultad para que una propuesta como esta tenga éxito es la confianza. Y nadie cree, Luis. ¿Cómo va a creer si te estoy dando elementos fundamentales de la violación de la norma? Usted habla con un juez y el juez atiende un caso en cualquier término del orden jurídico y no se le ocurre tomar decisiones, le da miedo tomar decisiones por si contraviene realmente lo que está pensando el señor de Miraflores, entonces tiene problema y es execrado de su cargo realmente. Entonces eso crea desconfianza. Cuando el Contralor General de la República del Ecuador, Carlos Vaca, explica un nuevo modelo de investigación que tiene esa fiscalía para combatir la corrupción y la delincuencia organizada, nosotros sabemos que el fiscal que impuso a la Machi Trocha la Asamblea Nacional Constituyente de manera ilegal, porque la fiscal general de la República es Luis Ortega Díaz, de acuerdo al estamento jurídico venezolano, porque fue juramentada y fue designada por el organismo que le corresponde eso, que es la Asamblea Nacional, que votaron más de 14 millones de venezolanos para estar allí. Pero entonces, para saltarse la norma, entonces atacan la Asamblea Nacional y la desconocen. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Por eso nosotros estamos viviendo la situación que estamos viviendo, lamentablemente una debacle, y ahora, como tú bien lo dices, no es una situación económica en esos términos, sino una verdadera debacle. Entonces, sí, venezolanos, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web, la única posibilidad que nosotros tenemos de salir de este marasmo y de esta situación adversa a la aspiración que tenemos de una mejor calidad de vida de todos los venezolanos, del respeto, de la libertad, de la democracia, es cambiando el gobierno y colocando un gobierno que a todas vistas, supervisado por la sociedad civil venezolana, entonces respete la Constitución y pueda granjearse la confianza necesaria para tomar decisiones que todo el mundo respete, que todo el mundo avale, que todo el mundo apoye, para crecer en todos términos de la sociedad. Esto lo digo, Luis, porque el Tribunal Supremo de Justicia, que está huyendo de la represión venezolana, tomó una decisión determinante, propuesto por el señor Granco. Enrique Aristilleta Granco. Bueno, por cierto, que ese señor fue uno de los vanguardistas en la lucha contra los tiranos cuando Pérez Jiménez. Él viene de la Junta Patriótica. Constituyó la Junta Patriótica. Es un señor que hay que reconocerle su actuación en la vida democrática, hay que reconocérselo, hay que admirarlo y hay que respetarlo. Ese señor propuso al Tribunal Supremo de Justicia del exilio que se desconociera al señor Nicolás Maduro, y ese Tribunal Supremo de Justicia ya tomó decisiones congruentes. Ahora le corresponde a la Fuerza Armada Nacional y a las instituciones de control del Estado realmente hacer efectivo ese mandato constitucional generado
por el organismo realmente rector de la justicia en Venezuela, que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Es el verdadero Tribunal Supremo. Y los venezolanos tenemos que realmente salir a pedirle, si el señor Maduro tuviera algo de dignidad y de compromiso histórico con Colombia, que es su patria de origen, renunciaría al cargo, Luis, porque la situación es caótica. Aquí puede reventar un conflicto que no sabemos realmente qué puede determinar del futuro de nuestro país. Y la única persona que en este justo momento tiene la posibilidad de acabar con esto para orientar un futuro mejor es la renuncia del señor Nicolás Maduro. Bueno, Rafael, son variados los temas, ¿no? Pero bien importante y bien profundo lo que acabas de señalar. Debo decir lo siguiente, que la señora Luis Ortega fue nombrada o fue ratificada como fiscal antes que se fuera electa la actual asamblea. Es decir, fueron ellos mismos, cuando tenían mayoría en la Asamblea Nacional, que ratificaron a la señora Luis Ortega Díaz como fiscal. Entonces, y es la asamblea la que en todo caso la nombró, y le corresponde al mismo órgano que la nombró, por las razones que sea, nombrar otro nuevo fiscal. En verdad que esta Asamblea Nacional Constituyente lo que viene es a convertirse como una especie de alcabala y de obstáculo para todo el desarrollo que está bien señalado en la Constitución. Ahora bien, hay lo siguiente. Ciertamente el Tribunal Supremo en el exilio, y esto ayer lo leí, decretó una medida cautelar para que el señor Nicolás Maduro exhiba su acta de nacimiento, o sea, no es la sentencia de fondo, e instó a la Fuerza Armada a exigir el cumplimiento del deber constitucional. Fue admitida la denuncia del doctor Enrique Aristilleta Granco, como acabamos de indicar, contra todo el proceso electoral de elección presidencial de 2013, desde su convocatoria hasta la proclamación y juramentación, por contener vicios graves de inconstitucionalidad y fraude de la nación. En consecuencia, decreta medida cautelar de naturaleza probatoria. Bien, esa es la posición de estos señores que están en el exilio, que fueron nombrados por la Asamblea Nacional y que tuvieron que salir del país por las razones que todo el mundo sabe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros los ciudadanos acá exigimos? Bueno, que en el país volvamos a la institucionalidad, reconozcamos el papel que tiene la Asamblea Nacional, porque siempre lo vamos a repetir, la Asamblea Nacional, les guste a algunos, a otros no, pero fue votada por alrededor de 14 millones de venezolanos. Y fue un proceso reconocido, limpio, y por supuesto, ahí es donde está el detalle, la función de la Asamblea Nacional, aparte de legislar, es controlar. Así es. Y como es controlar, requiere que los funcionarios vayan allá y presenten cuenta. Eso es lo normal. Ahorita entiendo que el señor Maduro, el señor de Miraflores, como le decimos, va a presentar su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo diría de otra manera, supongamos, vamos en un esfuerzo de hipótesis, a entender o a suponer que todo fue legal y que esa asamblea se constituyó de acuerdo a lo que establece la norma constitucional. Bueno, el papel de una Asamblea Nacional Constituyente no es estar decretando leyes, eliminando, por ejemplo, en el caso de las alcaldías metropolitanas, tanto la del Distrito Capital como la del Alto Apure. No es eso. Ni por Dios, para eso está la Asamblea Nacional y un organismo, dicen algunos juristas por ahí, no puede estar en un desacato permanente. Y esto me trae a colación los diputados de Amazonas, Rafael, y de los 3 diputados, que bueno, están pidiendo incorporarse y deben hacerlo. ¿Y qué fue eso? Bueno, simple y llanamente una manera de ir cercenando la voluntad popular, porque el foro político por excelencia es la Asamblea Nacional. Allí es donde se debe presentar el proyecto de presupuesto del año siguiente, so pena de ser un presupuesto, como se indica, reconducido. ¿Dónde están esas cuentas? Por eso es que hay mucha opacidad, hay demasiada, cosas que no son pruebas. Quiero decir esto, el Banco Central, por ejemplo, está obligado a presentar cifras
Y tiene que ser otro organismo que señale, por ejemplo, cuáles son las cuentas. En este caso, tengo que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dio a conocer la cifra de inflación de todo el año 2017 y ellos indican que la inflación intermensual está en 85% y una acumulada de 2.600%. Es decir, ese papel debe darlo el Banco Central. Y esa es su obligación, esa es su competencia. Bueno, de tal manera que este problema del acta de nacimiento del señor Maduro es un tema recurrente. Es decir, no es que se está planteando ahorita, esto se planteó hace tiempo, se volvió a plantear y bueno, mira, este es un problema a resolver nada fácil, entiendo. Es un problema bien agudo, bien difícil, bien grueso, pero que es necesario aquí que las instituciones funcionen, porque en un país donde las instituciones funcionan, simple y llanamente esto tendría otro camino, tendría otro carácter y habría otro tipo de decisión. Lo que no puede haber es esa opacidad en donde unos y otros se juegan a la pelotica y bueno, y aquí habría que llamar a los ciudadanos rectores del CNE que tienen algo que decir. La señora, yo no sé en dónde está ahorita, la señora Tibisay y todas estas personas que tienen la misma fiscal, quizás cuando estaba aquí en el país. Y bueno, paremos de contar. En todo caso, lo que nosotros requerimos, y nosotros ni somos, yo siempre digo esto, Rafael, nosotros no somos ni jueces, ni fiscales, ni policías. Lo que queremos es y lo que nosotros presumimos, y como ciudadanos nos interesa el país, y como ciudadanos reclamamos y exigimos los derechos, y también estamos conscientes de los deberes. De allí que la salida de esto, y seguimos apostando, debe ser democrática, electoral. Y bueno, pero esa es la razón por la cual luchamos día a día, Rafael. Sí, bueno, ya el país, la gente en todos los sectores del país, Luis, está hablando de que realmente el señor Maduro no tiene autonomía de juicio, no tiene capacidad para razonar las cosas, o tiene a alguien que le aconseja de manera contraria para que él se hunda cada vez más en ese foso que él mismo está cavando. Porque el artículo 318 de la Constitución Nacional, que habla en su sección tercera sobre el sistema monetario internacional, en el sistema nacional, dice que la unidad monetaria, repito, el 318 de la Constitución, la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. Entonces, aquí le está pasando al señor Maduro lo mismo que le pasó con el billete de 100, que nos dio 72 horas y la gente dispuso de quemar sus billetes de 100 porque no le daba tiempo de canjearlo en los bancos y perdió realmente y se armó una confusión terrible que no merecíamos los venezolanos. Lo que tenemos que discutir ahora en el marco constitucional es que en el caso de que se instituya una moneda común como integración latinoamericana y caribeña, entonces sí se podrá adaptar otra moneda para que, si así nosotros proponemos que en América Latina se instituya como unidad monetaria el dólar. Totalmente. Así como lo ha hecho el Brasil, el Ecuador, y lo han hecho Panamá, realmente de hecho lo estará ejecutando, porque esto evitaría que los demagogos utilizaran el control de cambio, primero para robarse los tesoros nacionales, miles de millones de dólares robados, aplicándose control de cambio, y luego utilizando la unidad monetaria para desestabilizar el país y para crear más miseria, para generar unas políticas de hambre, que son las políticas del señor Maduro. Eso, dolarizando la economía, que pudiera hacerse en toda América Latina, nosotros garantizaríamos acabar con esa corrupción tan profunda y esa manera de manejar la economía en los países para esclavizar a sus ciudadanos. Bueno, Luis, tenemos muchas cosas que conversar. Hay realmente muchas protestas en la calle
por falta de alimento, por falta de los servicios básicos, el agua, la luz, el paludismo está creciendo, etcétera, etcétera. Pero lo inexorable del tiempo, mis queridos amigos de la radio, amigos de la web, nos obliga a despedirnos hasta el próximo domingo en la hora del Ecuador. Trabajamos con mucho placer para ustedes en la presidencia, la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general, nuestra amiga Toti López Pocaterra, Luis Guillermo en los controles, el mago de los controles, Rafael Polanía, certificado de locución 41221 de la Universidad Central de Venezuela. Y Luis Alviares, su servidor y amigo 7470. Estamos aquí en este mismo canal hasta esta misma hora. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Buen día. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía.